Cuando hablamos de globalización, podemos encontrar una serie de ventajas, pero también algunas desventajas. Y creo que es momento de empezar a analizar si el desarrollo regional es importante para esto que queremos buscar en la mejora de todas las sociedades que hemos denominado desarrollo sustentable. En este programa vamos a hablar de la planificación regional como una condición necesaria para promover el desarrollo sustentable. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, a veces no puede uno entender cómo se dan las cosas cuando se leen los acuerdos internacionales o escucha uno a los políticos, cómo es que se buscan las soluciones para el desarrollo social y económico de los países, de las sociedades en general. Y bueno, yo creo que es conveniente que podamos hacer un análisis de cuál es el impacto de estar haciendo una planeación en función de lo global o bien buscar un cambio hacia buscar situaciones que tengan que ver más bien con el desarrollo regional. Y para hablar de esto, de la planeación regional necesaria para promover el desarrollo sustentable, hemos invitado esta tarde al doctor Jorge Lapena, quien es profesor del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, audiencia, y muchas gracias por invitarme y estar en su casa de altos estudios, que obviamente nos convoca el año 2021 a un desafío a replantear todas estas cuestiones de la agenda regional, regiones que por ahí están postergadas por el contexto global. Muy bien, Jorge, empecemos a platicar. Yo decía que a veces se hace muy difícil entender cómo podemos movernos del nivel regional al nivel global, pero al parecer hoy en día la gran toma de decisiones tiene que ver con lo global. ¿Qué opinarías tú al respecto de que por qué terminan siendo más preponderantes los análisis y decisiones globales que los nacionales en la elaboración de los planes de desarrollo? Sí, básicamente existe un determinismo de orden global y nacional también, cabe decirlo, en el cual existe una interdependencia de larga data que se fue acrecentando en el proceso de la globalización, esto que muchos conocen como la mundialización. Existe, ya sea por dependencia económica, financiera, deudas, intercambios, convenios, acuerdos, existe algo que firma el Estado federal o nacional de cada país, y muchas veces esto pone en vilo incluso economías locales o regionales que producen lo mismo, pero con otro costo de valor, y obviamente siempre se busca por lo funcional o estos compromisos de libertad de comercio o tratados de recíproca intercambio con países, obviamente que son bloques o países mucho más fuertes en lo económico. Esto ha dejado, postergado, algo que en Argentina siempre decimos que desde el siglo XIX las botas y el poncho eran ingleses, cuando justamente la industria nacional y la industria regional estaba puertas adentro. Obviamente que las presentes generaciones se encuentran con esto, que es algo mucho más veloz y también a veces intangible, porque desconocemos el pasado y en el pasado hay una larga data de retracción económica y regional que obviamente nos abren una agenda para plantear de qué problemas tenemos cuando se corta este círculo vicioso o interdependiente y encontramos que puertas adentro hemos dejado pasar una industria, una actividad, comunidades
orquestadas justamente para aportar esto en el mercado interno. Y países como México, con alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados y con una diversidad geográfica, tienen potencial, no digo total, pero tienen en gran medida para autosustentarse. Hoy en día no lo pueden hacer, por ejemplo. Sí, bueno, se han cambiado en este país una serie de esquemas de producción agrícola, por ejemplo, que nos hacen ser dependientes del extranjero y que, bueno, cuando en el extranjero hay problemas, entonces pues para nosotros se convierten en enfermedades graves. ¿Cuántos y cuáles serían los criterios de regionalización que tú piensas que se utilizarían en el proceso de planeación del desarrollo a título regional? Sí, nosotros siempre decimos como especialistas, no solamente desde la geografía, que por ahí la ciencia madre que congrega estos temas, sino es un tema interdisciplinario, siempre decimos que la región debe ser considerada la región geográfica porque es la que considera varias dimensiones de la realidad y no solamente la político-administrativa, la económica o la turística. Muchas veces hay que congregar o hay que relacionar aspectos porque no solamente nos basamos en qué es mejor producir porque hay más rédito per cápita, que es un cálculo de población por superficie y cantidad de producción, sino que realmente lo que tenemos que hacer es un análisis de valor a nivel social, a nivel económico, digo económico-social porque es justamente cómo distribuimos realmente, no nos importa tanto el promedio, la mediana, y al mismo tiempo la sustentabilidad, que eso sea racional, equilibrado y duradero, básicamente para que se pueda prolongar en el transcurso de al menos una década. Siempre estamos hablando de una década porque es un tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque trasciende un gobierno, porque trasciende lo que es la inversión, pero siempre estamos en el corto plazo, en un tratado, un comercio de una temporada, 1 año, 2 años. Nunca existe el largo plazo y la región debe congregar, vuelvo a la pregunta original, la máxima cantidad de variables de la realidad. Y decimos que al menos son 6, 7 variables que tenemos que considerar. El componente social, el componente cultural, el componente ambiental, el componente político territorial, el componente económico y un componente que es importante, que tiene que ver con la demografía, no en torno a la cantidad de habitantes, sino cómo está la estructura, ¿no es cierto?, de la población, porque encontramos poblaciones rejuvenecidas, envejecidas, equilibradas, o algunas que tienen tendencias migratorias. Entonces, congregando todo esto, decimos, alguien me puede preguntar, ¿y la salud? Bueno, la salud siempre está considerada como un indicador clave de lo social, ¿sí? En esto es importantísimo tener en cuenta que la región tiene que ser una síntesis integral de una realidad. Muy bien. Jorge, es tiempo de hacer un corte, pero me parece muy interesante lo que nos estás diciendo. Entonces regresamos contigo en 1 minuto. Bien. Usted no se vaya, estamos platicando con el doctor Jorge Lapena de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Jorge, nos quedamos platicando de cómo se hacen los planes de desarrollo y tú mencionaste la palabra región. ¿Esto sería hablar de una región geográfica o hay conceptos diferentes que habría que considerar? La mayoría de las planificaciones que son regionales, porque no abarcan la totalidad de un territorio, como puede ser un país. La mayoría de las planificaciones son locales, principalmente urbanas, o regionales cuando abarcan más allá del contexto urbano, pero tienen una visión más de corte neopositivista, más ligadas a veces a una variable o 2 variables,
siempre decimos que la política gubernamental, lo económico, en geografía decimos lo econométrico, muchas veces tiende a buscar la funcionalidad de ese objetivo y no tiene en cuenta otras cuestiones. Vamos a suponer, si vamos a la región de Jalisco, en México, ¿no es cierto?, que ha crecido mucho desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, porque tenemos la materia prima y la producción de bebidas que hoy tienen mercado internacional. Obviamente que mirándolo de afuera uno puede decir, creció la región, que se está organizando, entró en turístico, la producción ha aumentado, estéticamente uno lo atrae el paisaje, pero nos encontramos que puertas adentro las comunidades rurales se han comprimido, hay migraciones, no hay tantos centros de salud porque hay menos población y por ahí la característica de quienes viven en el lugar no tiene nada que ver con el pasado y se construye un desarrollo local externo. Digo local externo, ¿por qué? Porque toda la planificación, las medidas y los criterios vienen de afuera, principalmente de la ciudad de Guadalajara, que es la principal ciudad a nivel región. Eso puede ser desde el punto de vista de las empresas, inclusive desde el mismo gobierno regional que va orientando ese desarrollo. Ahora bien, no podemos decir que eso es inclusivo y por ende no es región geográfica. Eso es una región económica, una región turística, una región comercial, pero que va dejando de lado la esencia de región geográfica, que congrega justamente un montón de variables, ¿sí? Sin entrar todavía en detalle las cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, que también tiene un costado. Eso es lo que sucede a menudo, pero mirándolo de afuera se desconoce eso que sucede en lo local, en lo regional. Por eso muchas veces decimos que el desarrollo local y regional se construye desde adentro, obviamente no aislados del resto de la nación o del mundo, porque eso tampoco es desarrollo regional. Sí, bueno, ahí mismo podemos tener un ejemplo de análisis crítico, porque Michoacán es un estado vecino a Jalisco. Michoacán tiene fama de tener una alta producción de aguacate que se exporta. Sin embargo, Michoacán también es uno de los estados que tiene mayor cantidad de gente que vive fuera del país, especialmente en los Estados Unidos. Entonces, son fenómenos, son dos estados que están juntos y tienen problemáticas diferentes. Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, tiene una industria pujante desde hace muchos años. Y además, pues viene esta otra parte que mencionas tú de la parte turística, pero también la parte de cultivo, de agave, sobre todo, que es lo que sirve para hacer la producción del tequila y que le ha dado renombre internacional al estado por esa razón. Entonces, bueno, pues se empieza a ver medio compleja la situación para hacer procesos de planeación basados específicamente en la parte regional, ¿no? Los dos estados tienen productos de exportación, o sea, uno tiene aguacate y el otro tiene tequila, y cada uno tiene sus problemas, ¿no? Jorge, ¿qué piensas tú que es el papel que jugarían los jóvenes en todo esto que estamos platicando, en lo que es la planeación para el desarrollo, haciendo consideraciones de índole regional en los criterios que tú ya mencionaste? Bueno, hoy lo mencioné, el tema de que por lo menos se precisan 10 años, a veces cuando uno habla de planificación regional, y eso excede a un gobierno de entre 4 y 6 años, realmente, algunos continúan, pero el joven tiene la característica de ser la persona que agarra la posta, ¿no es cierto? Pero que no tiene que agarrar la posta para una futura etapa. En el presente, en el proceso, la joven generación tiene que estar integrada, ya sea de una gestión gubernamental, de una gestión empresarial, en todos los ámbitos, que siempre decimos que son actores y agentes de la realidad, tienen que estar internalizados en el proceso. No pueden decir que los jóvenes van a ser los que en el futuro van a tomar la posta. Tiene que haber un proceso de inclusión, ¿sí?, y de articulación para que vayan no solamente
aprendiendo y conociendo, sino también empezando a influir en decisiones que van a repercutir en el futuro. ¿Por qué? Porque toda planificación tiene una visión prospectiva. Y cuando hablamos de prospectiva hablamos de futuro. Siempre decimos que en la geografía se estudia del presente al futuro, a diferencia de la historia que analizamos por ahí la realidad del pasado y cómo influyó en el presente. Y esa visión prospectiva tiene escenarios. Y muchas veces, por una cuestión no solamente de edad, sino también de terminalidad de una gestión, no se concibe o no se comprometen las generaciones que están terminando en lo que puede pasar en 20, 30, 40 años, que tienen un interés muy inmediato, al mismo tiempo que los jóvenes después van a ir pudiendo resolver y no van a empezar a enterarse de la realidad una vez que toman esa posta. Por eso siempre decimos que cuando decimos las jóvenes o las futuras generaciones, tenemos que decir las jóvenes generaciones no solamente comprometidas, sino incluidas en la fase de la ejecución. Una planificación que obviamente tiene que tener un diagnóstico y escenario, que son dos momentos claves que tiene que estar esta generación joven. Cuando hablamos de joven no hablamos de niños, sino hablamos de personas que están transitando por adultos jóvenes, que están incluso con becas, estudiando una carrera de grado, pero con tareas menores comienzan a incluirse en la vida política, social, económica, etc. Es tiempo de hacer otro corte, pero yo te quisiera dejar una pregunta sobre la mesa, específicamente sobre esto que acabas de mencionar. ¿Serían las universidades las que tendrían que jugar un papel muy preponderante en la formación de estos jóvenes que referimos? Pero me lo respondes después de la pausa. Gracias. Muy bien. No se vaya, estamos platicando con el doctor Jorge Lapena de la planificación regional como condición necesaria para promover el desarrollo sustentable. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Y bueno, te dejé una pregunta sobre la mesa, pero yo la quisiera tocar al final, Jorge. Vamos a hablar primero, si te parece, de América Latina. ¿Cuáles serían los problemas más comunes a los que se enfrenta la región de América Latina en la elaboración de planes de desarrollo sustentable? Sí, el gran problema es casi la pregunta del principio, lo global, como a través de justamente de transnacionales, multinacionales, gobiernos comprometidos con incluso desde el pasado, compromisos que venían de arrastre, se ven con las puertas abiertas al extractivismo. El extractivismo es una actividad que no solamente deja un costado ambiental irreconciliable con el desarrollo, sino que tampoco da la respuesta económica porque da pocos trabajos temporarios, no hace una planificación integral, sino es tal vez una carretera, construcciones en función de ese polo de producción primaria o semi-industrial, porque hace algunos procesos industriales y el resto lo lleva. Y no solamente hablamos de la minería, hablamos, en el caso de Argentina es un poco geodiversa la situación porque tenemos deforestación por las papeleras, por la agricultura, principalmente la soja, la minería, se ha incrementado un poco con países como Chile que están contiguos con Argentina, todo lo que son las salmoneras. Tenemos, en el caso de México también pasa exactamente lo mismo. En el sur por ahí tienen problemas con la agricultura, que está avanzando en detrimento de los bosques nativos y selvas, y en el norte la minería extractiva. Y así como eso, también tenemos la pérdida que tenemos en el centro de México, prácticamente quedan muy pocos bosques nativos. Esto del extractivismo, que no es nuevo, porque venimos del modelo agrominero exportador que involucró a toda América Latina, tiene nuevas aristas. ¿Por qué? Porque inclusive hay productores locales o dentro de la región que están articulados
Entonces son productores primarios de una cadena internacional. Entonces, por ahí el desarrollo regional queda relegado porque por los valores, por los permisos, por las normas, por los impuestos, que los impuestos pueden favorecer o no, si hay exhibiciones, regalías, retenciones. Y esto obviamente que juega un papel importante. Entonces los gobiernos tienen potestades para poder frenar, sí la tienen. Por otro lado, las empresas locales sí, si se inclinan hacia una economía sustentable. ¿Pero qué ocurre? La atracción, la funcionalidad de las vías de transporte, por ejemplo en Argentina los pocos trenes que andan están direccionados para la actividad extractiva, no así para el resto de las actividades. Lo mismo pasa con los impuestos, y podemos citar un montón de ejemplos. Entonces yo creo que el extractivismo, que algunos hablan de que hoy estamos en tiempo de neoextractivismo, y yo sí tuvo muy pocos ejemplos, como el caso de Bolivia, que por ahí se ha logrado algo en un momento dado en algunas actividades en Brasil, pero es muy poco. Principalmente el extractivismo sigue vigente y incluso es el impulsor de movimientos migratorios muy grandes, que ustedes en Centroamérica lo pueden ver muy de cerca, en el caso de México. El extractivismo, cuando uno hablamos de Centroamérica, toda esa región, comenzó a finales del siglo XIX con la Young Company Fruit, ¿no es cierto?, que comenzó con este mercado. Obviamente que después se insertó la minería de lleno, una minería extractiva, y hoy vemos que hasta inclusive países del norte de Sudamérica, después de lo que fue el ciclo del caucho y algunos ciclos productivos, inclusive tengo noticias de Colombia con el café, pasa exactamente lo mismo, comienzan las empresas a ser compradas o integradas a circuitos internacionales, con no solamente decisiones, sino con un poder económico que hasta compra anticipado y genera hasta con créditos para inversiones, máquinas, compran campos, y se hace lo que nosotros decimos una complejidad interdependiente que realmente es difícil de romper. Por eso es que yo en principio pongo eso primero en la agenda, esa cuestión del extractivismo en esa complejidad. Muy bien. Jorge, en México, ¿conoces planes de desarrollo que hayan sido formulados desde una óptica integral, o tú piensas que la planificación suele tener rasgos más sectoriales, político-jurisdiccionales o funcionales al mercado económico? No, hay experiencias positivas. Yo, obviamente que uno siempre va por el lado de la crítica, ¿no? Yo creo que en los últimos años, una parte, conozco en lo que es el estado de Chiapas, se ha podido, inclusive en todo lo que es parte de la región de Yucatán, se ha podido resguardar algunos sectores y ha podido poner en valor la cultura. Yo creo que el turismo y desde lo local se ha recuperado bastante esas cuestiones. No obstante, hay un sector obviamente de Chiapas que está afectado por la deforestación, la agricultura, por las plantaciones de plátanos o bananas, por ejemplo, que sustituyen pero creo que incluso fue algo, en el año 94 fue, creo, un punto de inflexión para esa región. Después también hay algunas experiencias que tengo conocimiento, lo que es Puebla, y bueno, obviamente en Monterrey, creo que se ha tomado una dirección en ese sentido. Pero son obviamente, el problema es el largo plazo y la inclusión a las jóvenes generaciones para que esto pueda promoverse. Pero obviamente que pondera y es preponderante, ¿no es cierto?, la cuestión económica, como recién dijimos. Hay actividades que van a proseguir porque hay un poder más grande que trasciende incluso un gobierno y que por distintas vías es el que lleva a que el neoextractivismo, según algunos teóricos, es una transición a poder lograr alguna mejora. Por eso dije que el caso de Bolivia por ahí puede ser una referencia de cómo en la última década pudo recuperar algunas cuestiones, ¿sí?, en esta línea.
Muy bien, Jorge, pues se nos agotó el tiempo. Este tema da para mucho más, pero bueno, espero verte de nuevo en Mundo Sustentable algún día. Te agradezco mucho por esta colaboración con nosotros, con Mundo Sustentable en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Espero verte en México en algún momento, en Monterrey, para ahora sí poder intercambiar más de cerca todas estas ideas y conceptos que me parecen muy interesantes para el desarrollo de un mundo sustentable. Bueno, muchas gracias por la invitación y una vez más agradezco a todo el staff de esta Casa de Altos Estudios y obviamente que uno siempre que participa en estos tipos de eventos o comunicaciones también aprende, ¿sí? Y en el intercambio creo que crecemos como comunidad y nos desarrollamos como generación. Así que bueno, a todos los que nos están escuchando, un saludo muy grande desde Argentina y espero que el año 2021 nos sirva para congregarnos en esto que es la mirada local y regional. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Mire usted todo lo que nos ha dicho el doctor Jorge Lapena. La verdad es que voy a insistirle más en lo que siempre le digo. Usted es parte importante de este cambio que debemos provocar. Gracias. Lo espero en los siguientes programas de Mundo Sustentable.